Veníamos hablando entonces, como pensamiento semilla, acerca de la pasión. Y fue ese el pensamiento semilla que nos quedó la vez pasada. Y por supuesto, cuando hablamos de la pasión, ya estamos entendiendo que ocurren cosas muy significativas. Primero es entender que pasamos del deber a eso, a la pasión. Y cuando yo digo que pasamos del deber a la pasión, ¿qué estaremos diciendo? El deber es que normalmente cuando uno le dice usted tiene el deber de una obligación, eso, una obligación, toca, tocó, ¿qué más? Compromiso. Compromiso. Digamos que un compromiso, Sí, me gusta más que obligación. casi que una obligación, ¿cierto? No es ya un compromiso, porque la pasión puede ser un compromiso, ¿no? Entonces, como decían Tola y Maruja, ya empezamos debiendo, mija. Entonces, si uno empieza debiendo, la cosa empieza como a complicarse, ¿cierto? El deber mata a la pasión, dicen por ahí. Decir que el deber mata a la pasión significa que cuando las cosas se hacen no desde el corazón, sino desde la obligación, sino desde la necesidad de cumplir con una orden o con un mandato determinado, pues obviamente se empieza a perder como la gracia, como las ganitas, como el entusiasmo, como la chispa, como la dopamina, dicho de otra manera, ¿sí? Entonces, ante todo, entender que en este paso del deber a la pasión tiene que empezar a ocurrir una cosa que sin duda va a cambiar la connotación de esas dos palabras. Y para entender eso tenemos que decir primero que el cerebro normalmente, por lo menos el subconsciente, con el que manejamos el 95% de las cosas continuamente, ese 95% de las veces no acepta órdenes. Eso es como el niño chiquito que todos llevamos dentro, ¿no? Al niño le dices, no vas a jugar con el carro azul. A mí me gusta más el azul, y hay verde, amarillo, rojo, violeta, lo que quieras, por eso es que el azul es más bonito, ¿cierto? No, te dije que no vas a jugar con el azul. Pero es que, valiente gracia, ¿cierto? Y siempre se está pegando de aquello que por lo menos hasta ese momento representa como prohibición. Y todo lo prohibido es bueno para el niño, en cambio para el adulto también. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese 95%, cuando nos estamos metiendo en aquello de comprender o atender las órdenes, dejamos de conectarnos con eso que nos genera pasión, y empieza a ocurrir una cosa, y es que generalmente nosotros empezamos a actuar de manera mecánica, de una manera casi que completamente automática, y yo diría casi que más que automática, como un autómata, ¿sí? Y ocurre en el día a día. ¿Quieres actuar o no? A ver, Margarita, ven acá. ¿Yo? Tú eres la jefa de la empresa. Ay, yo, en serio. En serio. ¿Ves? Digamos que tú acabas de llegar a la empresa y vamos a suponer que estos son tus subalternos. Entra y saluda como lo harías común y corriente. Común y corriente. No tienes que forzar nada, sino como lo harías, digamos que normalmente, naturalmente. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bien, gracias. Me alegro, muy dispuestos a trabajar el día de hoy. Claro que sí. Me alegra mucho. Ya. Súper sencillo, ¿no? Ustedes no se imaginan, esto lo preparamos Margarita y yo ayer hasta las 3 de la mañana. En serio. Pero imagínense que ella sale a saludar y dice, buenos días, ¿cómo están? Dispuestos a trabajar, y todos ustedes contestan, buenos días. Sí. Como se oyó, no fue una cosa como de mucho entusiasmo, ¿cierto? ¿O sí? Sí fue mucho entusiasmo. De mucho. De suficiente, ¿cierto?
Volvemos a ensayar. Margarita. Es que era el lunes. Era un Bueno, lunes. este es un grupo de niños. Mira, es que el más viejo que se ve aquí tendrá 9 años. Segundo lunes con mi Segundo grupo, lunes ¿cierto? con tu grupo de 9 años. Aquí está. De 9 no, de 6 añitos. Es una Eso, cosa 6 muy linda. añitos, listo. Entonces uno bregando a abrir la puerta y todos, profe, y yo, espérenme, yo termino de abrir. Y yo, ¿cómo amanecieron mis muchachos? ¿Cómo les fue el fin de Miren toda la semana? introducción que le está haciendo. O mis Simplemente amores, hay que porque también saludar. les hablo de mis amores. Y ellos, pues todos, No, empieza minutito, uno. espérate. No les cuentes. Hazlo. Ah, bueno, Sí. voy a actuar bien. Sí. Voy a en el salón, eso no me dejan Tal entrar. Y. Ay, buenos días, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Buenos días. Ay, ¿cómo les fue el fin de Un semana? momentico, Empecemos bien. corte. ¿Cómo así? Ella saluda así y los niños saludan así. Ah, bueno, cuando hay eso, Cierto. yo les digo, no me sirve. No, bien, momentico. No les cuentes qué te ocurre. Vas a hacerlo. O sea, no les cuentes qué te necesito que ocurre. me metan la Pero pata para vuelves a que- empezar porque es que estos Abre niños la no puerta. parecen niños. ¿Cierto? A ver, vamos a ver. Hola, buenos días. Como se pasaron súper bien. Sí. Bueno, ¿me quieren contar cómo les fue el fin de semana? Chévere, Despacio, vamos a hacerlo en orden, empecemos por allá. Muy bien. Miren, Ay, sí, ¿cómo lo vieron a siento. esos niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. Miren cómo cambia por completo la connotación en la comunicación. Una cosa son los niños donde dice buenos días, ¿están dispuestos a trabajar? Sí, buenos días. Y otra es la que hacen y se mueven y hacen gestos, articulan. Su actitud es coherente con lo que se supone que están sintiendo, ¿o no? Bien distinto a eso, ¿no? ¿Cambia algo la comunicación de esa manera? Bien, si eso es a nivel de esa aula de clases, además trabajando con niños de 6 añitos, ustedes se imaginan lo que empieza a ocurrir cuando vamos avanzando en edad y tenemos que llegar a la oficina y saludar, ¿cierto? Es un poquito distinto, ¿no? ¿O no? Sí. Bastante. ¿Quién dijo bastante? Ven. Bueno, y entonces tú llegaste también y como ya eres consciente de eso, vamos a ver cómo saludas a ahora sí la gente de tu oficina, que es una empresa de ¿qué es? De certificación. Es una empresa de certificación, exacto. Todos ustedes son certificadores, lo tenían claro, ¿cierto? Ajá. Muy bien, perfecto. Ahora empieza. Pues que somos tan poquitos que Hugh Kelly, Hugh Catherine y ya. Escoge a Kelly y a Catherine por ahí. Kelly está allí. Hola. Kelly Ruth. Hola Kelly. Hola Kelly, ¿cómo estás? Buenos días. Ok. ¿Cómo amaneciste? Bien, no me alegro. Acorde. A ver, buenos días Kelly. Buenos días. Miren, es lo que yo les estoy diciendo. En realidad son buenos días transmitidos de esa manera. No. Un buenos días no va buenos días. No, sino vamos a volver a empezar. Miren ahora sí la segunda escena, porque ellos habían preparado de hecho esa primera escena para que ustedes pudieran comparar. Entonces ahora sí. Buenos días. Kelly, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Qué has hecho? Bien. ¿Sí saliste anoche? Claro. ¿Te fue bien? Ahí empieza el chisme. Toma dos y comparemos. Buenos días, ¿cómo estás? El hombre hace ya un gesto distinto y observen cómo Ruth responde con una sonrisa. Bien, y cuando le preguntas si se le ve, ay, sí sale. Bueno, ya lo que sigue es chisme y todavía no lo vamos a hacer ahí. Muchas gracias. Bueno, lo que quiero mostrarles con esto es que no empecemos el día de una manera mecánica y saludando mecánicamente como acostumbramos a hacerlo. A veces yo me encuentro saludos como estos. Entró el jefe, buenos días. ¿Sí? O ni siquiera. Es muy factible que ni siquiera él se ponga en la actitud de alguien me respondió. No. Es muy factible que quienes estén ahí sentados ni siquiera se dio cuenta que saludó, sino que entró derecho, como suele ocurrir. ¿Sí?
Y obviamente eso ya cambió el entorno, cambió el ambiente por completo y pasamos nuevamente a meternos al deber en lugar de la pasión. Y eso va a cambiar, espero que lo entendamos al final de esto, por completo el significado de lo que está ocurriendo aquí, por completo. Y cuando cambia el significado, entonces vamos a entender que desde el saludo ya empiezan a ocurrir cosas absolutamente maravillosas. Y que ya es casi que ahí sí pudiéramos decir responsabilidad de cada uno de nosotros hacer que ese día realmente sea lo suficientemente agradable, ¿sí? Pero si cuando saludamos llegamos cargando todos los problemas que tenemos por cualquier circunstancia y de entrada estamos buenos días, todo el mundo dice, uy, ¿qué le pasaría? Otras veces llegan saludando más o menos así, buenos días. Sí, ¿cierto? Ya lo que sigue es un ladrido. Y entonces, por supuesto, esa expresión de arrugar el entrecejo está cambiando también por completo la connotación. Si yo estoy diciendo buenos días, es muy posible que mi lenguaje no esté acorde con los signos físicos. Y si no estamos de acuerdo con los signos físicos, estamos dando una orden dual, una orden que no es coherente y por supuesto, ya lo hemos dicho, el cerebro no recibe dos órdenes distintas de manera simultánea. ¿Se acuerdan cuando escribíamos el número 6 y hacíamos el circulito? ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿O como que sí se acuerdan? Con el pie. Eso. Inténtenlo hacer otra vez. Escriban el número 6, den un circulito con el pie derecho, ¿sí? En sentido horario, en sentido horario, algunos tienen el reloj al revés, ya veo, ¿sí? Y ahora traten de hacerlo simultáneamente y obviamente no. ¿Por qué? Porque es que ese cerebro está recibiendo una orden dual y dice, pues sí, o es no, o es blanco o es negro, pero no todo lo contrario, sino que exige que haya una cosa absolutamente clara que está cambiando por completo el panorama. Entonces, ¿ahí cuál elige? ¿La que más se repite o qué? El problema es ese, que el subconsciente tiende a elegir y a darle prioridad a la connotación más negativa. Recuerden una cosa, lo negativo en el cuerpo dura aproximadamente 95 minutos. Lo positivo puede durar aproximadamente 40 minutos. ¿Pero qué? ¿Un pensamiento? Un pensamiento, cualquier cosa. Si tú le dices a alguien es lindo, ese lindo dura menos de 40 minutos, en realidad mucho menos, la tercera parte. Pero si le dices feo, ese feo de aquí a 90 minutos todavía sigue reverberando. Me dijo feo. Y entonces, como me dijo feo, por desgraciado. Y ahí empieza esa comunicación completamente, digamos que desde el ego con pinche, ¿sí? Porque juegan a lo mismo. Entonces él me saluda feo, me dice algo feo, yo le contesto algo feo. Y como él me contestó algo feo, yo también le contesto algo feo. ¿Usted es que no sabe quién soy yo? Pues más o menos, sí, no, venga, tranquilo que no es para eso, venga, sí. Y seguimos en la misma tónica y empieza a enterarse por completo de esto. Así que lo más importante es entender que empezar, digámoslo así, en positivo, es muy posible que vaya, como el signo lo muestra, sumando, ¿sí? Empezar en negativo, pues obviamente va a restar, ¿sí? Entonces, pongámosle un poquitico de interés a esto y nos vamos a dar cuenta cómo cambia la cosa aquí de una manera sencilla. Cuando existe la pasión, normalmente tiene que estar acompañada de disciplina. Y la disciplina, decimos nosotros, vence a la inteligencia. O sea, no es suficiente que haya inteligencia. Pero si hay disciplina, esa disciplina puede vencer a la inteligencia y puede que haya tremendos talentos, tremendos dones, pero si no son manejados desde la disciplina y solo con inteligencia, es muy probable que nunca se puedan expresar de la manera debida y sobre todo que no lleguen de la forma adecuada para que los otros reciban el mensaje como debería ser. Si eso ocurre, es muy factible que aquí se empiece a alterar la comunicación. A ver, en Colombia ocurre una cosa muy especial con el ciclismo, ¿cierto?
siempre hemos tenido una pasión muy grande por el ciclismo. Hoy tenemos aquí 3 ciclistas connotados que vienen aquí voluntariamente, van a pasar esos 3 ciclistas connotados que toda la vida soñaron con este momento. Y entonces observen cómo corren rápidamente los ciclistas aquí adelante y voluntariamente están aquí. Por fin uno, bien. Aquí tenemos ya un ciclista, nos faltan 2 ciclistas y pueden ser mujeres o ningún problema, aquí no es cuestión de género. Sí, bien, perfecto, Dilma, excelente, voluntariamente. Y eso me gusta, este hombre acaba de llegar por primera vez y véanlo aquí poniendo la cara, ¿sí o no? Eso me parece muy bien. Mírenle la pinta de ciclista. Eso no se había visto nunca en la vida. Entonces nos vamos a trasladar a ese escenario. Ustedes van a vivir la competencia. ¿Qué carrera vamos a narrar? ¿Vuelta a España, Vuelta a Colombia, Tour de France? ¿Qué? El Giro de Italia. El Giro de Italia. Está bien, ¿no? ¿Y quieres que sea en italiano? Bueno, no. Hagámoslo pues en español más bien, para que todos nos entiendan, pues, porque si no conversaríamos tú y yo nomás. Entonces, ahí los ven. Observen estos ciclistas cómo están pedaleando. Miren cómo les van a mostrar cómo van pedaleando. Bien. Por ejemplo, Iván trota bastante bien. Este hombre pedalea con las manos. Así que, ¿cómo es tu nombre? Daniel pedalea con las manos. Y bueno, aquí esta ciclista, miren que sí está usando las piernas. Y ahora que ellos se la pillaron y que se dieron cuenta que la bicicleta era para pedalear con las piernas, van a hacer exactamente lo mismo. Van a hacer a pedalear. Y entonces viene el narrador. ¿Listo? Ahí vamos. ¡Atención Colombia! ¡Allá se vienen en su caballito de acero! ¡Qué cosa impresionante, amigo Néstor! ¡La gente se vuelca a las calles! ¡Qué espectáculo multicolor! ¡El público los anima! ¡El público! ¿Hubo fotofinish ahí, sí o no? El problema es que no vamos a saber quién ganó hasta que no hagamos el fotofinish. Pregunta: ¿cómo hace un ciclista que lleva 3 horas y media montando, haciendo, pongámoslo en promedio, 200 y punta de kilómetros, para sacar fuerzas al final y hacer un embalaje? ¿Qué lo mueve? Pregunto yo. Pasión. ¿Sí? Pasión. Tú puedes tener mucha voluntad, pero si no tienes fuerzas, olvídate. Hasta ahí llegaste. Y entonces, ¿por qué es importante el aliento de la gente cuando ya estás llegando? Porque muchos seguramente están compitiendo por el reconocimiento, es decir, gané una etapa en el Giro de Italia, ¿sí? Bueno, vamos a repetir esa última parte y la vamos a vivir nuevamente, solamente al final de la carrera, y ustedes van a ser absolutamente protagonistas, porque de eso depende que en el último pedalazo más fuerte y alguien cruce la línea que está aquí, ¿la ven? Ahí la ven, esta linecita blanca que acá la alcanzan a ver perfecto, ¿cierto? Muy bien. Entonces la gente está ya volcada en las calles. ¡Allá se viene! ¡Atención! Vamos a ver el fotofinish. ¿Quién ganó? Edilma. Bueno, ganó Edilma, imagínense, el sexo débil, ¿no? Bien. Edilma dice, ya en el momento de la entrevista, cuando ya le dieron el oxígeno y todo, ya salió al palco, los besitos en este caso tendrían que ser los edecanes. Claro, unos chicos, yo soy el chico, y como es en Italia, son 3, ¿cierto? Perfecto. Y ahora la entrevista. Y cuéntanos cómo te pareció la carrera de hoy. Muy emocionante, extenuante, pero con toda la pasión llegué hasta la meta. Bien. ¿Y qué nos tienes para mañana? Es que la carrera sigue mañana. Poner de mi parte el mismo esfuerzo, siempre con la voluntad al 100 y todas las ganas de siempre ganar. Maravilloso. Como eran 3, los 3 subieron al podio. ¿Sí ven? O sea que valió la pena el esfuerzo de todos y cada uno, ¿cierto? Pero fíjense lo que ocurrió al final. Hubo, insisto, un elemento muy importante. Miren la palabra que utilicé, elemento. Ahorita les digo por qué le van a hacer caso a esa palabra. Un elemento muy importante que utilizaron para poder cruzar la meta y llegar a su objetivo final. Bien, muchas gracias a los equipos.
Ojo, estiren un poquito piernas para que mañana tengan como volver a arrancar y todo eso. ¿Sí? Lo que hace, le falta, uy, claro, la camiseta rosada de líder. Quítate la camiseta que te la vamos a cambiar. Entonces, fíjense, lo que está ocurriendo aquí es una cosa, insisto, de pasión. Algo está ocurriendo que lleva a que al final alguien saque un esfuercito más y logre cruzar la meta, pero desde eso, desde el movimiento de la pasión. A mí me encanta una frase que utilizaba Thomas Alva Edison. ¿Se acuerdan quién es ese señor? Sí, perdón. ¿Quién era? ¿Vienen por la camiseta? No, por mirar. Quedé muy acalorada con el esfuerzo. Es el trofeo. Bien, entonces, Thomas Alva Edison, el inventor, que inventó sobre todo una cosa muy importante, la bombilla, perfecto. Esa bombilla, dicen por ahí que fracasó como 200 veces antes de crear la bombilla, y él decía, no, yo no fracasé 200 veces, sino que descubrí 200 maneras de no hacerlo. Pero después decía, sueño, mi enfoque, mi atención está puesto en una sola cosa, y es en que yo quiero atrapar la luz y guardarla para poder usarla por la noche. Eso me parece fantástico. Si alguien dice eso, dicen, pues sí, y si fuera esta época se la fumó verde, ¿sí o no? Pero ¿qué lo movió? Una cosa que mantuvo entre sí y dice, yo tengo que atrapar la luz, ustedes se imaginan a Carlos Mario atrapando la luz. Cristina, yo la voy a atrapar, venga, que yo la atrapo, es que no se me vuela, es más, si me toca ir a buscar en el bus de Rápido Ochoa, yo la cojo, Cristina, ¿cierto? Ustedes se imaginan al pobre Carlos Mario tratando de coger esa luz. Pero aquí había un genio, un tipo pensante, pero además de pensante, con una actitud determinada. Casi que si pudiéramos comparar razas, me van a disculpar, sería como una mente paisa y un culo de alemán. ¿Sí? Eso dicen los españoles. O sea que miren el término castizo, no lo miren de los canales. El caso es que mente paisa, inquieta, pero no tiene la suficiente disciplina, constancia, persistencia, insistencia para poder llevar a cabo su idea. La gente tiene excelentes ideas, pero ¿qué le falta? Ese culo de alemán para poderse sentar y decir, hasta que no lo desarrolle no me paro de aquí. ¿Sí? Entonces este hombre dijo, yo tengo que atrapar la luz, y por eso fracasó todas esas veces hasta que finalmente fracasó, no, insisto, se dio cuenta de 200 formas de no hacer la bombilla para poder finalmente atrapar la luz, y gracias a eso estamos conversando hoy aquí. A este señor se le ocurrió semejante cosa hace yo no sé cuántos años, y si no hubiera sido por su testarudez y casi su tosudez, no hubiéramos llegado a ese instante. Entonces resulta que, además de eso, para la pasión se requiere una cosa muy importante. Primero, tener autonomía. También tener la capacidad de competencia y de conectividad. Y vamos descomponiendo poco a poco. Autonomía, ¿qué será autonomía? No necesita de nadie más. Exactamente. No necesitamos de nadie más. En cada uno de nosotros está la esencia suficiente para llevar a cabo cualquier tarea, cualquier propósito que nos hayamos puesto. O sea que la excusa es de que es que yo no nací en una cuna de esas de alto turmequén, ¿sí? O es que yo no tengo la misma capacidad que tiene mi amigo, mi vecino, lo que sea. Eso se acabó, porque se supone que fuimos creados perfectos, y dentro de esa perfección pues tiene que haber la capacidad suficiente como para que no requiramos de otros al momento de ponernos en esa tarea con disciplina, con constancia y con persistencia, que insisto, vence la inteligencia, ¿sí o no? Entonces esa autonomía además implica otra cosa. Si a ustedes en el carro, bueno, los carros un poquito más modernos, prendieron el switch y les sale un letrerito que dice autonomía 75 kilómetros, ¿qué significa eso? Claro, que tienes combustible suficiente como para otros 75 kilómetros, ¿sí?
Entonces esa autonomía también nos está diciendo, ojo, existen límites. Existen límites por lo menos en este plano, cuyo reto es precisamente empezar a tratar de vencerlos. Pues si yo no intento vencerlo, es muy probable que no logre llegar hasta allá. Pero resulta que ese letrerito de autonomía en el carro sale cuando ustedes están manejando en primera, forzando el carro. Y obviamente de esa manera el carro va a consumir más vehículo, más gasolina y más vehículo también. Pero si ustedes descubren que en el tiempo pueden hacer cambios y llevar el carro más suave, es muy posible que esa autonomía se prolongue hasta 100 kilómetros en el ejemplo que estamos poniendo. Es decir, la capacidad de proyectarse y decir vamos a llegar hasta mucho más allá de donde nos habíamos propuesto, nunca está ausente en quien está manejando la pasión. Y si eso es verdad, entonces empieza a existir un espíritu de competencia, pero de sana competencia. Ojo, no entendida como normalmente la entendemos en nuestro medio. El competir es, yo tengo que ganar, así aplaste al otro. Pero si yo aplasto al otro en la competencia y mi resultado es que triunfé aplastando al otro, ese es el verdadero fracaso. ¿Por qué? Porque evidentemente no solamente se está premiando una respuesta final, sino todo el contexto para llegar a esa respuesta final. Y ocurre con mucha frecuencia. Hoy conversaba con un altísimo ejecutivo de acá de la ciudad, y el hombre está teniendo hace mucho rato una sensación de inseguridad, de temor, de miedo, de angustia, de ansiedad, de todas esas cosas que se juntan. Es un tipo que maneja en este momento por lo menos unas 500 personas de manera directa, ¿sí? De él dependen esas personas, más miles indirectos, digámoslo así. Pero cuando yo le hacía preguntas como, bueno, has sido exitoso, tu empresa es exitosa, vas adelante, los índices marcan eso, ¿cuánto hace que conversaste la última vez con el barrendero? ¿Cuánto hace que conversaste la última vez con el operario que está haciendo que tú puedas llegar a tu oficina porque el ascensor está bien? ¿Cuánto hace que conversaste la última vez con la secretaria de tu superente? Esa sí era más reciente. ¿Cuánto hace que conversaste con tu equipo más próximo, pero también con el equipo más próximo de ellos? ¿Cuánto hace que les dijiste la última vez qué bien hecha esa labor, me encantó lo que hiciste, el informe estuvo perfecto? Y entonces él se quedó pensando y me dice, pues es que para eso yo delego, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso se pueda delegar? No. ¿Ustedes creen que para alguien que llega, digamos, a esa entidad y soñó con trabajar allá porque era una empresa excelente, maravillosa, será lo mismo que su jefe inmediato le diga muy bien, está muy bien, a que el súper dueño de la empresa le diga, oye, me encantó tu informe y aquí tu jefe me contó que estás haciéndolo muy bien y que eres muy proactivo y qué tal cosa? ¿Será lo mismo? No. ¿Qué despertará eso? Motivación. ¿Pasión o deber? Pasión. ¿Pasión? ¿Qué? Pasión. El que le digan, claro, despierta pasión. Entonces ya no se está ganando un salario. Es más, muy probablemente ya eso ni siquiera le llame trabajo, porque el trabajo requiere desgaste. Desde el punto de vista físico, el trabajo requiere desgaste. Es muy posible que esté hablando de su oficio, o del desarrollo de su profesión, o de lo contento que está realizando una actividad determinada y no simplemente tengo que ir a trabajar, ¿sí? Ojo, porque ahí empieza a cambiar esa significativamente. Resulta que hicieron un estudio con gente que trabaja por el deber y que se gana un salario, y otro grupo que en realidad, además de vengar un salario, no, que se gana un salario, está absolutamente motivada porque su empresa está invirtiendo notoriamente en una cosa que se llama la responsabilidad social empresarial, que es una cosa muy de moda hoy en día, donde la labor de quien emplea no simplemente es pagar, sino motivar, activar todas estas cosas. Y entonces inmediatamente descubrieron que ese segundo grupo era en promedio 75% más productivo que el primer grupo. Eso es absolutamente impresionante, abismal, como lo estás diciendo.
Y es tan importante que esa pequeña inversión de decirle al otro, gracias, me encantó esto, o simplemente de salud, dar, acuérdense, de saludar, de dar salud, cuando llegan a la empresa, cambia por completo la connotación de lo que se está moviendo allí. Y ni qué decir hoy en día con los famosos millennials. A los millennials les están endilgando una cantidad de cosas. Es que ya no quieren trabajar, es que no les importa si el trabajo se acabó, te interesa viajar, no conseguir nada, disfrutar del momento. No, dígale usted a un millennial, me encantó lo que estás haciendo. Y al día siguiente ese hombre tiene no la camiseta, sino 3 camisetas puestas. Porque además son obsesivos. Los millennials son obsesivos. Entonces se les mete eso, tan bacano. Y entonces ahora sí, terminaron de hacer esa labor, vea jefe, si lo de ayer le pareció, vea esto, ¿sí? Y empiezan a aparecerse todos los días con una cosa distinta y empiezan a activar una cosa muy importante, que ya no es simplemente ejecutar una orden, sino activar la creatividad. Y la creatividad empieza a conectar zonas completamente distintas en el cerebro, que tal vez nunca pensaron en que iban a tener que trabajar juntas. Por ejemplo, se activa la corteza occipital cuando ellos visualizan, ojo, el órgano de la visión lleva la información. Si yo los estoy viendo a ustedes, esta información está llegando por aquí, va al núcleo supraquiasmático y se proyecta a través de la retina y todas esas cosas, se proyecta a nivel occipital, ¿sí? Entonces, ellos están activando posiblemente la imaginación y la capacidad de crear, activando la corteza occipital, pero están poniendo atención y están desarrollando música en su interior, y es muy común el verlos como bien, así está, y de pronto hacen esto, ¿sí? Esto es un movimiento musical completamente rítmico. Pero pues, se les nota la música, la emoción, me encanta. Yo diría que ustedes son música solamente. Sí, a ver. En los años 1600, cuando el tirano ganó. ¿Ven cómo es distinto? No, cambia. Entonces pónganle música. Las calles de Cartagena, ¿bien? ¿Es bien distinto o no? Sí, estamos haciendo música. Estoy muy contento. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. ¿Sí o no? Eso desarma a cualquiera. Entonces fíjense lo que está cambiando por completo. Eso es la competencia. Pero aquí viene una cosa muy importante, la conectividad. Entonces, cuando hay una sana competencia, la conectividad rescata la necesidad de la interdependencia y entonces construye redes, ¿se acuerdan? Los hexagonitos esos de los que hablábamos al principio. Cada uno de esos componentes de la red está conectado con los demás y entonces este millennial está conectado con este otro y con este de la tercera edad y con hasta con el jefe. Pero entienden que cada paralcito de estos dentro de la estructura es absolutamente fundamental, porque si no, toda la estructura se viene abajo. Si falla un solo paral, toda esta estructura se desinfla y se cae, ¿sí? Cuando yo digo se desinfla, literalmente se desinfla, es como... Luego la responsabilidad está en todos y cada uno. Pero cuando uno descubre que dentro de ese grupo, dentro de esa red, uno tiene también un papel importante, ya no se limita simplemente a hacer lo que le corresponde, sino que generalmente tiende a ofrecer y a dar un poco más. ¿Cambia o no la actitud de allí? ¿Sí o no? Sí. Perfecto, bien. Entonces, ¿qué ocurre después de esto? Hay otros 3 pasos que se dan muy frecuentemente, y es que para desarrollar pasión hay que evocar, invocar y provocar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es evocar? Recordar. Eso. Y para que tú puedas recordar, ¿qué tienes que activar, Marta Macarita? ¿Qué tengo que activar? Bueno, cuando tengo que evocar algo que me dio muchas satisfacciones y algo... Cualquier cosa. Okay, cualquier cosa. Satisfacciones o no. Ajá. ¿Qué tengo ¿Qué que... tendrá que ocurrir para que tú recuerdes?
retroceder el tiempo y traerlo al presente Bueno, para poder saborear eso. lo que pasó. ¿Cómo harías tú para retroceder el tiempo? Y traerlo al presente. No, es tampoco así. Cierro los ojos, me traslado donde voy a ir, evoco todo aquello tan hermoso, lo traigo al presente, vuelvo y siento toda la parte del cuerpo vibrando en ese son. Y cuando tú evocas, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense usted, este no les tocó a ustedes, no los puedo poner. Aquí Mónica me estaba diciendo que la gente es C5, pero es que ese no les tocó a ellos, Mónica. No, entonces, más bien, vamos a tratar de evocar un momento bien glorioso de Colombia. ¿Sí? Casi todos, a casi todos les tocó, de pronto a Daniel, no el más sardino, pero 5-0. el 5-0, ¿sí o no? Sí. Ese 5-0 fue fenomenal, ¿sí o no? Fue fenomenal, Argentina-Colombia, cuando Colombia le ganó allá con esa selección donde estaba el Tino Asprilla, el Pío Valderrama, todos los superclásicos de Colombia, una maravilla. Y ustedes cuando evocan eso, cuando recuerdan eso, ¿qué sensación tienen? Una maravilla, ¿sí o no? Se enfocaban completamente y cada que alguno de ellos se enfoca, otro gol y otro gol, hasta Maradona termina aplaudiendo. Muy apasionado, eso sí, pero Maradona terminó aplaudiendo, ¿sí o no? Entonces imagínense que esto lo vamos a extrapolar ahora al momento actual, ¿sí? Y en el momento actual vamos a mirar o a revivir este instante. Imagínense ustedes, ¿cómo se llama el goleador de Nacional? Dairo Moreno, ¿no? ¿Se lo imaginan o no? ¿Conocen a Dairo Moreno? Ya veo que no son muy aficionados al público, pero imagínense, al fútbol, pero imagínense, Dairo Moreno, no, vamos a ponerlo más fácil, sigamos, Colombia-Argentina, y en esa época, ¿qué jugador de Argentina había bien especial? ¿Tú te acuerdas, Carlos? La del 5-0. Batistuta, listo. Entonces imagínense, Batistuta, mire el balón, tiro libre contra Colombia, el arco está ahí pegadito. Se impulsa Batistuta, atención Colombia, el hombre está mirando la esférica, se impulsa, remata el marco ahí. ¡No! Bien. Y en ese momento llega el Tino Asprilla, se impulsa, remata el arco ahí. Espero que lo escuchen los argentinos, bien, es maravilloso, yo me voy a ver con ellos dentro de poco, vamos a ver qué me tienen reservado por ahí. Pero ¿qué va a pasar? Que hubo una diferencia. El primero, Batistuta, puso los ojos en el balón, ¿sí? No sé si se dieron cuenta, Sí. pero nunca miró al arco, o sea, nunca miró al objetivo final, miró el objetivo inmediato, pero nunca el final. Faustino miró el balón, luego miró el punto exacto por donde iba a tocar la red de ese balón, y ahí sí lo único que hace es fluya con el balón, sea el balón y sea el arco en ese momento, y por eso, ¿sí o no? Exactamente eso. La diferencia ocurrió por una cosa tan sutil como que el enfoque de uno fue simplemente lo inmediato y el enfoque del otro el resultado final. Y lo hemos dicho, cuando partimos de un resultado final, eso cambia por completo el ejercicio de lo que estamos haciendo. Me encantaría llegar a crear la bombilla, dijo Einstein, y la creó, Thomas Alva Edison, ¿sí? Sí, perdón. Edison, Thomas Alva Edison, ¿sí? Bueno, y si no, Platón en una lavadora, pero bueno, ¿qué ocurrió? Que ya él tenía claro ese objetivo, esto es lo que yo voy a crear, una bombilla. No sabía ni siquiera que se iba a llamar bombilla, sino que cuando creó ya ese instrumento, se iluminó la mente, así como cuando una bombilla, y digo, entonces que sea una bombilla. De verdad, Carlos Mario le sopló en esa época. Le digo, es así como la tienes que poner, se va a llamar bomba. Bueno, y se creó la bombilla. El otro, en cambio, ya vio el resultado final, insisto, y ahí cambia por completo la cosa. Eso es evocar. Para que haya una evocación, pues obviamente tiene que haber la capacidad de memoria, ¿sí? De recordar, como tú dijiste, Marta Margarita, y recordar, ya lo hemos dicho, volver al corazón.
¿sí? Eso es recordar, viene de recordar, que significa volver al corazón. Y si yo vuelvo al corazón, le estoy poniendo pasión. Yo no puedo decir, uy, estoy supremamente apasionado. No, yo creo que no. Es muy poco probable que nos crean. Es posible que yo esté apasionado por las nalgas de ella o algo así, pero eso cambia por completo la connotación. Si yo digo estoy súper apasionado con esto, ya ahí cambia por completo la connotación y me está diciendo, miren, el resultado tiene que ser otro muy distinto, con toda seguridad, ¿sí? ¿Qué es invocar? Imagínense ustedes otra vez a Tole Caruca. Vos te acordás, Tola, benditos y a mi Dios, pidámosle a mi Dios por esa necesidad. Invocar es pedir. Claro, es pedir, pero además pedir Desde el con corazón. esperanza, ¿sí? Esperar con No esperanza. se invoca con fe normalmente, sino que ojalá mi hija eso es muy difícil. Y entonces, ¿y vos qué pensaste, la querida? Es cierto que sí. Tola, ¿qué decís? Benito para acá, Benito para acá. Vení, actuemos Tola. Vení, poneme pasión a esta para vení para adelante, Tola. Bien, aplausos para Tola. Entonces aquí estamos las dos con la sombrilla, mija. Se las tengo. Si la vemos, espérate que allá viene el bus. Miren cómo Margarita lo hizo bien, ¿sí o no? No, estaba cambia por completo esa connotación. Entonces fíjense, aquí estamos invocando, pero invocar suena como alguna cosa que tal vez a lo mejor quizás podría ser, quién sabe, ocurra, ¿sí? Y provocar ya implica otra cosa. Si yo digo, voy a provocar esto, o te voy a provocar a ti para que, ¿qué implicación tiene eso? Hacer algo para que ocurra. Primero, hay más intención en lo que yo estoy haciendo. ¿Qué más? ¿Qué dices? Acción, claro. Y por supuesto pasión. Si yo estoy provocando, eso cambia por completo. Pongámoslo en una escena de esas para mayores de 18, otra vez entre Ananías y Tola. Y entonces el Ananías le dice a ella, qué barbaridad, qué barbaridad. Imagínense el Ananías allá diciéndole a Tola, Tola querida. Ah, no, eso dice Tola querida. Qué bueno que me provoques hoy. Entonces la Tola dice, ¿te gustan estas naguas? Y entonces, exacto, ahí mismo la Ananías dice, eso sí es una cosa matapasiones. ¿Y vos qué querías, mijo? ¿No ves que ya las tengo hasta el tobillo? Agradecer, malagradecido, ya te mostré el tobillo. Y con eso ya tenés vos el tobillo así. Entonces miren lo que está pasando. Si estamos provocando, eso implica normalmente una reacción que va a hacer que el otro despierte y se active, se mueva, exactamente. Ese muévete es muy importante. Muchas veces le decimos al hijo o al amigo o al hey, pilas pues, muévete, ¿sí o no? Y ese pilas pues es cárguese y póngase otra batería distinta y empiecen a mostrar pasión, ¿sí? Ustedes se imaginan yo hablando de pasión. Hoy vengo a hablarles de la pasión. Realmente la pasión comenzó en aquella época en que ardían en las luciérnagas fantásticas que anhelaban lentamente como junto a mi senina muy lo suficiente, ¿cierto? De hecho, pasión venía de pasio antes, como
doble S, y ese pasio hacía referencia al padecimiento, y por eso se habla de la pasión de Cristo, ¿sí? Porque se veía como el sufrimiento de Cristo, pero ustedes se imaginan, para que ese hombre haya sufrido como sufrió, tenía que tener mucha pasión, ¿sí? Y por eso, hágase en mí, Señor, según tu voluntad, ¿no? Y fue capaz de decir semejante cosa, aún a sabiendas de que iba a entregar su propia vida, porque había una cosa mucho más profunda que lo movía, que se llama pasión. Y esto provocó, por supuesto, una reacción. Entonces Poncio el Piloto conversó después con todos los que se acercaron allá a decirle crucifícalo y crucifícalo, porque eso tenía que generar una reacción, y cambió por completo la respuesta. Esto es muy importante. Entonces vamos en evocar, invocar y provocar. Esto lleva a que en muchas ocasiones, para poder desarrollar la pasión, nosotros tengamos que tener un sentido del control, también por supuesto de la creatividad, y hay una cosa muy importante dentro de esto, y es la capacidad de crear impacto. Vamos a ir desarrollando estas cosas. Control, ya lo hemos dicho, el que quiere tener el control normalmente tiene la correcta visión de las cosas y sabe hasta dónde puede llegar, ¿sí o no? El que tiene el control del televisor sabe cuándo puede cambiar el canal y sabe cuándo le puede poner el volumen. Por eso empieza el conflicto. Solta pues ese control. Que lo necesita, déjame, yo lo manejo, Yo estaba viendo Flow, ¿cómo se llama? La princesa, eso. Y no, pero es que yo quiero ver hacer el noticiero. Y el otro le dice, no, pero espérate, ¿cómo así? Y entonces termina cada uno con un control viendo el televisor en otra parte, ¿sí? Y entonces se perdió una cosa fundamental, comunicación. Muchas veces, por mantener el control, perdemos la verdadera esencia de la comunicación. En realidad, en la comunicación no es tan importante quién lleve el control, como sí que la conversación en pleno tenga un control, que lo van a poner tantos interlocutores como participantes haya, de una manera, digámoslo así, democrática, donde cada uno tenga la posibilidad de expresar, de manifestar, de poner de su parte para entrar en este proceso de la creatividad. Y para que haya creatividad, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitó el ser humano para volver a empezar, o para empezar a ser creativo? Capacidad de asombro. Necesidad, capacidad de asombro. ¿Qué más? La necesidad. La necesidad, listo. ¿Qué más? Imaginación. Imaginación. Silencio. Silencio. Conexiones. Conexiones. Percepción. Percepciones. Miren todo lo que estamos diciendo que necesitó. Y para que eso ocurra, ¿qué parte del cerebro tendrá que estar funcionando? No. La epífisis. ¿Qué más? El frontal. El frontal. ¿Qué más? El sexto senso. El hipotálamo. La imaginación, No, la sexto creatividad, centro. el derecho, El centro. sentido. Exacto, todo. Para que haya creatividad, todo ese cerebro se tiene que activar. Todo ese cerebro se tiene que activar. Porque si no, es muy posible que la creatividad se quede en la mitad y apenas haya una buena idea, pero con poca capacidad de llevarla a cabo nuevamente. Entonces, si conectamos todas las áreas del cerebro, el lóbulo occipital nos va a permitir imaginar, el lóbulo frontal nos va a permitir ver más allá y proyectar a futuro y cómo será ese animal de lata que se eleve y vuele y hasta de pronto lleve pasajeros. Se le ocurrió a los hermanos Wright, entonces estos hermanos en un momento determinado les ocurrió que eso era posible, pero además de eso, ¿qué hicieron? Escucharon necesidades. Yo necesito una cosa que me lleve más rápido donde don Adolfo, para llevarle la fórmula para que no se le endurezcan los pan de quesos, porque si no ven rápido Ochoa, muy posiblemente cuando yo llegue ya se le van a haber endurecido. Entonces los hermanos Wright, que vivían en esa época de los pan de quesos, decidieron, no, listo Carlos Mario, yo le diseño a usted un avioncito, y como tenían en ese momento un jabón muy potente, crearon la propulsión a chorro, y Carlos Mario llegó en menos de una hora y le estalló la Segunda Guerra Mundial en las manos, se le hizo así todo. Sí, eso es. Eso que ustedes están visualizando en la película que yo les estoy creando implica que estén conectando todas las áreas del cerebro que estaban ahí medio vagando, ¿sí? Y normalmente estamos ahí como, sí, y ustedes saludan,
¿sí? Y por supuesto estamos, insisto, como autómatas, perdiéndonos la posibilidad de, insisto, y creando la película. Ustedes en este momento, mientras escuchaban mi narración, yo sé que fueron haciendo hilaciones y conectando, y cuando yo les dije y se inventaron los hermanos ese aparato metálico que voló y lo llevó con un jabón, imagínense un jabón impulsando un avión y nadie chistó, no, como si un avión volara con jabón, qué maravilla. No me van a decir nada. Perfecto. Entonces, finalmente hay que generar un impacto. ¿Y qué es un impacto? Esa sonrisa es un impacto, por ejemplo. Una sensación Una sensación. Métele otro poquito. positiva, alegre. Eso, una sensación Que genera un efecto, que genera un efecto, una fuerza. una fuerza tremenda. ¿Un qué? Especial. Una sensación muy especial. O sea, un impacto no es, hola, ¿te impacté? No, pues no, sino que el tipo pasa así y entonces saca todos los cuadritos y va pasando y de pronto ella dice, ¿cierto? O la vieja pasa y tampoco pasa desapercibida, el tipo está sentado escribiendo cuando de pronto dice, ¿sí? ¿Qué hay? Sí, y cambió por completo la connotación, ¿sí? Realmente genera un impacto. Eso cambia por completo lo que está ocurriendo, pero por supuesto también la fisiología va a cambiar. Cuando se genera un impacto, ocurre una cosa absolutamente mágica, y es que esto se vuelve contagioso, además peligrosamente contagioso. La pasión es peligrosamente contagiosa. Oh, con eso. ¿Sí o no? Y si esa pasión es peligrosamente contagiosa, ¿qué implicará esa posibilidad de que, insisto, tenga esa propiedad contagiosa? ¿Qué implica eso? Que se desborde. Se desborda, pero se desborda de una manera positiva, ¿no? No es como cuando hay una inundación o algo así, sino que se desborde necesariamente. ¿Qué está haciendo cuando se desborda? Expandiéndose. Y si se expande, imagínense que esta Involucra pasión que tengo yo aquí, Cristina, esté acercándose a ustedes y esté tocándolos a ustedes. ¿Qué empieza a ocurrir? Conectando. Conectividad. Claro, empieza a haber conectividad, empieza a haber interdependencia, empieza a haber una cosa que ya no depende de mí solamente, sino que empieza a contactar a otros, y esto empieza a expandirse como una masa crítica. Por eso es tan importante, y por eso, por ejemplo, cuando se hacen grupos de meditación, si el 1% de la población medita, se muestra claramente que se reducen significativamente los índices de criminalidad, por ejemplo. Entonces, si eso está ocurriendo, imagínense lo que puede pasar. Hace unos días hicimos una meditación por un chico, ¿se acuerdan? Sí. Matías. Y Matías tuvo un cáncer testicular, tiene apenas 7 añitos, que hizo ya luego metástasis a pulmón, muy severo, estaba muy fregadito cuando lo vimos la primera vez. Hicimos la meditación, al día siguiente yo conversé con los papás y a los otros días también, va súper bien, va excelente, tal cosa. Hoy vinieron a consulta y hoy Matías llegó y entró y dice, bien, pero yo entendí que algo estaba pasando otra vez y que algo estaba ocurriendo otra vez con Matías, y cuando yo le escucho los pulmoncitos encuentro que ya el derecho prácticamente no le suena, o sea, se le está colapsando ese pulmón, y entonces él necesita que hoy, que vamos a repetir esa sanación, nosotros le metamos pasión a esto. Cuando yo les dije a los papás, hoy vamos a hacer nuevamente sanación, el niño hizo, sí, imagínense, si eso no es responsabilidad y si eso no nos tiene que mover otra cosa distinta, e imagínense lo que nosotros podremos hacer. Yo les decía, creo que les dije la vez pasada, como Lynn McTaggart escribió un libro que se llama El Poder de 8, ¿sí? Ella hace unas experiencias con mucha gente en el gran experimento de la intención,
donde a la gente la pone a mandar mensajes positivos respecto a algo y encuentran que en el planeta empiezan a ocurrir cosas muy significativas hasta que empieza a pensar, bueno, si eso ocurre por cosas externas, ¿será verdad que puede ocurrir que la intención de algunos que se reúnen con pasión realmente proyecten una cosa distinta y pueda cambiar tu fisiología o tu comportamiento o esa patología que estás teniendo? Y ella misma, periodista absolutamente escéptica en todo eso y casi que dispuesta a comprobar lo contrario, empieza a encontrarse, wow, esto es posible. Y alguien endereza una columna escoliótica y alguien empieza a recuperarte de una espondilitis anquilosante, que es una especie de artritis también más compleja, o alguien empieza a recuperarse de una depresión muy profunda que tenía y ella dice, ¿cómo es posible que esto esté ocurriendo? Pero para que eso ocurriera, insisto, esto fue necesario. Que esa pasión fuera contagiosa, que no se entendiera desde la razón, sino que realmente el corazón se involucrara y que el verdadero cerebro empezara a activarse. Si se empieza a generar esta posibilidad del contagio, entonces aquí empieza una cosa muy significativa, y es que se empieza a desarrollar una película, ¿sí? Pero una película muy singular, porque la película que se empieza a desarrollar es una película de la cual nosotros no solamente hacemos parte, sino que somos los guionistas. Y si uno es el guionista de la película, tiene una ventaja. No me gustó esta escena, entonces ¿qué hago yo como guionista? La cambio. Escribo lo que quiero. Claro, porque yo soy el guionista. Y entonces esa película de la vida empieza a rodar cuando se logra hacer ese contagio. Pero yo puedo contagiar eso que hacíamos con Margarita al principio, buenos días, o puedo contagiar, buenos días mis niños, ¿cómo están? Buenos días, ¿sí? O lo de los ciclistas, ¿sí? Que van pedaleando con las manos hasta el final, maravilloso, y sin embargo el público los aclama y cruza la meta con ese entusiasmo, y entonces se pone el mayor rosado, ¿no? Cambia por completo eso. Entonces esto es muy importante, que la película que rueda no es solamente nuestra propia película. Acuérdense que una película tiene sentido, pues si hay muchos más actores o no. Yo por lo menos no conozco que haya una película, no un cortometraje, una película con un solo actor y a lo mejor con solo escena. No, realmente están cambiando muchas cosas. Y si existe esa película, me parecía lo más soso del mundo entero, pues no se imaginan. Pero qué delicia película, estoy feliz aquí. No, hay que meterle salsita y cositas que le vayan metiendo detalles a la cosa y entonces cambia por completo. Si se empieza a desarrollar la película, aquí empiezan a ocurrir lo que yo llamo las 4 A's. Entonces la primera, poner atención, ¿sí? Atención. Autoridad. Autenticidad. Y tal vez la más importante, actitud. ¿Sí? Primero, ¿qué implica la atención? Enfocarse. Dejar lo que realmente no sea esencial fuera de foco. ¿Sí? Si yo estoy poniendo atención, entonces estoy mostrando interés. Eso significa, logré despertar mi pasión. Si yo estuviera en este momento dándoles una charla a ustedes y ustedes estuvieran todos por allá, ¿sí? Es muy probable que yo les diga, no, estoy feliz de ver la actitud de ustedes, yo contentísimo aquí, nuevamente en este escenario, ¿cierto? Yo me declaro feliz a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, lo primero, atención. Y la atención tiene que ser atención. Sin tensión. ¿Sí? La atención tiene que ser sin tensión. ¿Eso qué significa? Que si yo estoy generando realmente atención, implica que muy probablemente, el otro se va a sentir atendido.
¿sí? Y cuando ustedes invitan a alguien y ya al final ustedes les dicen, bueno, tan rico para ustedes que no pueden ir ya, son las 2 de la mañana, entonces normalmente cuando el que se va quiere agradecer de alguna manera, normalmente surge una expresión: muchas gracias por haber venido. no, es el que se va, por tu atención o por tus atenciones. No, es que las atenciones fueron maravillosas, te digo, pues desde que entra, hay que oír esa señora tan amable, a María, que le recibía a uno el bolso. Yo no sé si todavía tengo la plata en el bolso, pero y entonces empieza desde ahí, y listo, y el pasado quitas que se van a tomar, pues, típica familia paisa. María, ¿os tan querida, sí o no? No, es que con razón nos gusta venir tanto aquí. Dentro de 8 días también lo hacemos aquí, ¿cierto? Sí. La otra sí, claro, querida. ¿Sí? Pero si en realidad fue una tensión, el placer es mutuo. Tanto del que se siente atendido como del que atendió. Qué rico que hayan venido, en serio, tenemos que volver a hacer esto. Yo propongo, ¿por qué no hacemos una reunión cada mes? Y entonces la próxima donde Marta, y después donde Margarita, y después donde sí, y entonces empieza a generar una cosa que, insisto, es contagiosa, peligrosamente, conste que les advertí, peligrosamente contagiosa. Autoridad, ¿qué implica? ¿Será necesario la autoridad para desarrollar pasión? Claro. ¿Por qué? Firmeza, decisión, Genera orden. Firmeza y decisión, orden, ojo. Normalmente la autoridad va llevando una batuta y dice, sí, vamos a seguir por aquí. Imagínense ustedes que van tratando de seguir una ruta y van para la costa de paseo, ¿sí? Y obviamente, veamos esa escena, mamá, papá y los 2 hijos pequeños, ¿sí? Van para la costa. Entonces, muy probablemente no sea la mujer la que vaya manejando en ese instante, por lo menos no al inicio, porque la mujer tiene un ligero problemita generalmente, y es cuestión de brújula, ¿no? Salgamos lo más rápido posible, entonces ella le da 19 vueltas al eje cafetero para después salir para la costa, ¿cierto? No, eso decían ahí en las películas, yo no lo estoy diciendo, ¿no? Pero suele ocurrir eso, ¿sí? Yo, miren, es verdad, en serio. Pues las que vos conoces. Yo no les exagero, sí, es verdad. nosotros no. No, pero es que esperen que no les he hablado de los hombres, yo les dije que era por aquí. No ve, es que usted no me hace caso. ¿Cuántas veces le he dicho que es por aquí? Y se metió por ahí y justo la vía estaba cerrada. Yo te había dicho que la vía estaba cerrada. ¿Cuándo me dijiste eso? Pues cuando estaba sacando el carro. Yo estaba pensando en otra cosa. Acuérdense que el hombre no puede pensar sino en una sola cosa a la vez. Ella puede estar viendo el mapa, hablando por celular. Dándole el tetero al niño. Échame eso, sáquele los gases y no voy a seguir, ¿sí o no? Y eso, y maquillándose. Y además de eso, en el ¿cómo se llama? En el semáforo, paró y el de atrás está pitando y después saca una cosita que es como una brochita. ¿Sí? Pero yo sé que, bueno, yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado, pero les ha importado por ahí, ¿cierto? Eso es una cosa bien extraña. El hombre no puede hacer eso porque ya les dije que tiene otras cosas para entretener. Entonces, ¿qué pasa? Se lo entendió, lo entendió. Y después viene una cosa que se llama la autenticidad. Para que haya pasión hay que ser auténticos. Ser auténticos, ¿qué significa? Ser originales. Ante todo, ser originales. Y siempre va a picar en punta aquel que sea original. Así estemos hablando de cosas ya hechas, yo puedo hacer lo mismo de una manera distinta, ¿sí? Ojo con eso. Original no tiene que ser que cada cosa sea completamente creativa y esto no existía en el universo, porque realmente casi que para todo lo que vayamos a hacer tenemos que tomar herramientas, pero a alguien se le ocurrió combinar una cosa que era tóxica como el sodio y otra que también era tóxica como el cloro y creó una cosa que se llamó NaCl. O sea, sal de cocina, ¿sí? Y formó otra cosa completamente distinta de 2 cosas tóxicas. ¿Y qué tal que no le echara un poquitico de salecita ahí al bocatico? ¿Sí? A la arepita. Sí, a la arepita, bueno, perfecto. Entonces, autenticidad implica eso.
es picar en punta para poder entonces que eso que estamos tratando de reflejar como la pasión realmente pueda tocar a otros, pero de una manera diferente. Porque hay 3 chicos detrás de la misma chica y resulta que la chica elige a uno y posiblemente no sea el más lindo, el más guapo, el más atractivo, sino algo le llamó la atención y a lo mejor hasta escoge el más feito y a veces hasta el más regordito y al yo qué sé, ¿no? Es muy factible que todo eso ocurra. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué marcó la diferencia? Esa pregunta. Tiene chispita. Tiene alegría. Tiene chispita, alegría. ¿Se acuerdan? Yo les contaba eso con el grupo de música, que un amigo, Pacho, se las quebraba todas, Pacho y Gabriel se las quebraban a todas, Melky, mi otro amigo, se las encarretaba todas y yo cantaba. Yo cantaba, pero a veces cuando cantaba le ponía una sonrisita y de pronto me resultaba alguna que otra cosita por ahí, pero bueno, la cuestión de autenticidad. Y viene una cosa fundamental, la actitud. Actitud. El 88% de las cosas son de actitud, apenas el 12% es de conocimiento. Imagínense el porcentaje que les estoy diciendo. Y esto es absolutamente cierto. 88% de las cosas resultan es de la actitud que yo le ponga y no tanto del conocimiento, apenas somos 12% del conocimiento. Eso significa que aunque el otro esté formado en Harvard y yo en la Universidad de Pensilvania, pero de Pensilvania y el pueblito, es muy probable que si yo tengo una actitud distinta, impacte, vuelvo y utilizo esa palabra, de una manera diferente y genere otra respuesta completamente distinta. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, normalmente aquí ocurre que con estas 4 A's se genera una cosa muy importante. ¿Hicieron fuerza, sí o no? Sí. Eco. La vida es un boomerang. Eso que yo lanzo, eso se devuelve. Si yo estoy diciendo, por ejemplo, arriba, 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 arriba. ¡Qué maravilla! Ahí. Buenísimísimo. Santos, uta. Es el eco. Edith, por favor. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el eco se devuelve de acuerdo a lo que uno esté relanzando. Ese eco va a hacer entonces que nosotros probablemente cambiemos la connotación de las cosas y logremos que cuando se nos devuelva ese sonido esté impregnando de lo que nosotros lancemos, Luego, depende de nosotros si lo disfrutamos o no, porque si la respuesta va a ser de acuerdo a lo que ofrecimos y esta respuesta no nos agradó de mucho, es porque algo habíamos lanzado, ¿sí? Y entonces eso provocó, acuérdense, evocar, invocar, provocar, provocó una respuesta que tal vez no queríamos. Y generó esa respuesta simple y llanamente porque lo que generamos fue otra cosa completamente distinta. Así que finalmente, para ir redondeando, la felicidad es una decisión personal. Y para ser felices es necesario volverle a meter pasión a la vida. Y para meterle pasión a la vida es necesario volver al corazón, volver a poner en esos órdenes del amor, del cuarto centro, de la capacidad de comunicarnos, esa posibilidad de crear redes, de generar campos magnéticos atrayentes que puedan tocar lo suficientemente al otro. Esta persona realmente me tocó, me conmovió, me hizo despertar. Eso ya es un impacto, ¿sí? Muchos pasan completamente desapercibidos, ¿sí? Hace poquito tuve la oportunidad de hablar de este tema precisamente para un grupo de empresas acá en Medellín, en el Inter, unas 600 personas aproximadamente. Y yo veía la charla anterior a la mía mientras yo estaba esperando pues comenzar.
Y el decreto tal dice que tendrás que utilizar esto porque el recurso te lo manifiesta, y si el empleador no ha cumplido con esto y todo el mundo... por supuesto son temas súper ladrilludos, pero si yo me pego del decreto tal y la cosa tal, es muy posible que no me apasione con eso. Paula, cuando tú estudiaste Derecho seguramente hubo alguna cosa que te movió y que te apasionó tanto que dijo, vale la pena estudiar Derecho, pero alguien te lo presentó de una manera diferente y empezó a mostrarle que era posible hacerlo. Esto solo, de ver que el eco que estamos recibiendo es como el alimento para que recuperemos nuestra propia felicidad, nos lleva a pensar en una cosa fundamental. ¿Se acuerdan de una palabrita que les hice énfasis ahorita? ¿Se acuerdan? Elemento. Bien, el elemento. Un señor que se llama Ken Robinson habló de esto que él llamó el elemento. Y para él el elemento es algo así como aquello que nos mueve a ser verdaderamente felices en lo que estemos haciendo. A la mamá en ser mamá la mueve alguna cosa muy distinta, ¿sí? De hecho es bien distinto que la mamá esté alimentando a su bebé y llevándoselo al pecho con pasión porque está diciendo tan bello mi muchacho, y entonces no le importa si la mordió y todo, en ese momento ya no, ni siquiera diferencia de eso, ¿sí? Mientras que acá, péguese pues a ver que me tengo que ir, qué pereza, preciso, mastitis a los 8 días, eso no falla, esto es real, es una cosa completamente de actitud, ¿sí? Aquella que está haciendo, insisto, eso con entusiasmo, hace que el niño, como les expliqué la otra vez, cuando lo acaricia el pezón, primero te da la boquita y chupa, pero lo hace de una manera también medio decente. Y si eso fue tan desde la pasión, es muy posible que ese reflejo de succión todavía persiste en el adulto, ¿no? Bueno, entonces encontrar el elemento significa encontrar aquello que nos mueve, aquello que de verdad nos entusiasma para llevar a cabo algo que estemos tratando de objetivar, de generar como una cosa que ya es un hecho, y eso implica entonces que en ese tratar de descubrir el elemento uno se despoje de los paradigmas. Frecuentemente los paradigmas nos impiden ver más allá y nos hacen perder muchas posibilidades, porque en los paradigmas solemos estar metidos en el deber, y acuérdense que la responsabilidad es pasar del deber a la pasión. ¿Preguntas, dudas, inquietudes, observaciones, anotaciones, acotaciones o apuntes? ¿Está bien? Bueno.